Hola, mi nombre es Ingrid Vanessa Loaiza. Junto a mi compañero Jorman Arbey Toro somos estudiantes de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional, sede Palmira. Y el día de hoy les vamos a hablar sobre los sistemas de cultivo tradicional de café. A manera de introducción, el tipo de café que se cultiva en Colombia es de la familia Rudáceas, la cual pertenece a la especie Coffee Arabi. Y algunas de las variedades que se cultivan son típica, Borbón, Maragopí, Tabi, Caturra y la que se cultiva en mayor proporción de acuerdo a su resistencia a la roya es el castillo. Bueno, el sistema tradicional del cultivo de café, este por tradición es el que se aplica en las regiones cafetaleras. En este sistema, los cafetales se siembran en paisajes de montaña. Se produce café bajo sombra en ecosistemas los cuales son totalmente diversos y sustentables. Además, estos aportan gran cantidad de hojarasca que al descomponerse se convierte en abono para las plantas de café. También se intercalan plantas de la familia Musáceas, las cuales son plátanos, guayabos y banano, algunos frutales y cacao, con lo que se logra tener un agrosistema, como lo dije anteriormente, que sea mucho más diverso y autosostenible. En esos sistemas de cultivo, las plantas se siembran a una mayor distancia entre planta y planta, más o menos a 2 metros entre cada una y entre 2 y 3 metros entre surcos. Con estas distancias se puede obtener un total de siembra entre 2.000 y 3.000 plantas de café por hectárea y se puede alcanzar un rendimiento de unos 200 a 500 kilos de café pergamino por hectárea y por año. Y también se establecen cultivos de pancoger en el inicio de algunas de estas plantaciones y en los periodos de renovación. Para el establecimiento de las prácticas del cultivo, iniciamos con la germinación. Aquí vamos a necesitar algunos insumos los cuales podemos adquirir en la zona, como son guaduas y estacones de madera. Arena lavada para crear los semilleros, los cuales deben consistir con un riego permanente. Para el almácigo vamos a utilizar bolsas de polietileno de color negro. El mejor sustrato que podemos utilizar en esta mezcla es de tierra y pulpa de café descompuesta. El control de alberces lo vamos a hacer de manera manual para evitar el uso de herbicidas. Para la preparación del terreno, trazado, ahollado y siembra, en estas etapas que son importantes para el establecimiento, crecimiento y producción, son necesarios insumos, algunas herramientas como palines y machetes. Vamos a intentar utilizar los menos plaguicidas posibles, solo si sean necesarios para el control de las arbences. Es posible utilizar abonos que sean orgánicos. En este metodología vamos a realizar un trazado, el cual se utiliza con algunas estacas y piolas y se rendan establecer surcos a través de la pendiente. Todo esto con el fin de conseguir un adecuado ordenamiento del cultivo para no desperdiciar espacios y acomodar el mayor número de árboles por unidad de superficie. Estos se recomiendan hacerlos de 30 centímetros de ancho por 40 de profundidad. Para alcanzar el éxito en la siembra de los cafetos en el sitio definitivo deben tenerse en cuenta algunos aspectos. El tamaño de los árboles. Estos deben ser llevados al campo antes de que el nabo llegue al fondo de la bolsa, con el fin de evitar su malformación, lo cual incidiría mucho en la nutrición. También se debe tener en cuenta la calidad de los árboles. Estos se deben seleccionar por sanidad los mejores, que tengan mayor vigor y una buena formación. Las épocas de siembra se deben realizar y que coincidan con periodos de lluvia. En caso de presentarse una época de verano, se recomienda regar los almácigos antes de llevarlos al sitio definitivo donde se van a establecer. Y por último, el transporte debe ser muy cuidadoso, evitar de que las plantas se vayan a dañar, porque esto nos generaría unos pinos los cuales no van a tener un buen desarrollo. Los sistemas de producción a la sombra, estos se encuentran compuestos por especies las cuales son productivas y protectoras, como lo son el guamo, el plátano y algunos árboles arbóreos. Estos también, como lo dije anteriormente, aportan gran hojarasca al suelo, ayudándolo a conservar y aumentando.
Para el manejo de las arbences, los sistemas de deshierva utilizados por los agricultores de manera tradicional en las zonas de ladera del país ha tenido como finalidad desnudar totalmente los suelos. Entonces, para el manejo de las arbences se utilizan herramientas como el asadón, el machete, la guadaña y digamos que en los últimos 20 años la implementación de los herbicidas. Entonces, digamos que en tal caso, este manejo inadecuado ha originado una disminución permanente dentro de la productividad de los suelos, porque estos se encuentran mucho más propicios hacia las erosiones, hacia las escorrentías por las aguas, y digamos que de esta manera se va conduciendo a un desequilibrio ecológico, el cual se tiene que ir dando un mejor manejo para no generar, digamos que una agricultura la cual sea insostenible para algunas generaciones presentes y futuras. De este modo, el uso del asadón ha sido reemplazado por algunas tecnologías conversionistas del suelo colombiano, como el mantenimiento de coberturas nobles, la mínima labranza, el establecimiento de barreras vivas y productivas, y el asocio de algunos cultivos, como anteriormente, para coger, como son el maíz y el frijol. Y una gran alternativa para esto es una herramienta diseñada y validada por Zenit Café, que es el selector de arbences. Para el establecimiento del cultivo se deben de tener en cuenta algunas condiciones, las cuales las vamos a ir mencionando. Para las finalidades del sombrío, se debe tener en cuenta la modificación del clima. Esto ayuda a reducir la temperatura ambiental del suelo y por ende favorece la evaporación de la superficie, aumentando la humedad relativa. De esta manera se debe buscar algo que aporte al suelo, que aumente los contenidos de materia orgánica, que haya una alta producción de hojarasca y ramas vegetal a las cuales se les pueda realizar poda y de este modo aumentar la capa de humus del suelo, que también aporten y resurquen nutrientes, que haya un menor desarrollo de arbences agresivas como consecuencia de la baja luminosidad, lo que contribuye a que se presente una mayor economía del agua. El sistema radicular de estos árboles de sombrío debe ser muy profundo, lo que permita un gran aprovechamiento del agua que existe en las capas profundas del suelo, que es un factor muy importante para las épocas de sequía. Y como último, que nos favorezcan en el control de arbences, que nos ayude a tener el suelo en la mayor proporción cubierta, como le dije anteriormente, para reducir al mínimo las arbences agresivas para el café. Continuando con las condiciones de suelo y clima que exigen estos árboles de sombrío, digamos que un cafetal requiere un sombrío cuando la zona en la que se va a establecer cumple con una o con varias condiciones, como cuando hay pocas lluvias o están mal distribuidas, o también es un clima cálido y de baja altura sobre el nivel del mar, digamos por debajo de los 1000 metros de altitud. O también cuando es una zona muy alta sobre el nivel del mar, por encima de los 2000 metros de altitud. También por las condiciones del suelo, el terreno también es muy erosionable. Si los suelos son arenosos y pedregosos con tendencia a formación de zanjas, cárcavas, derrumbes, deslizamientos, es un lugar propicio para establecer el cultivo de café. Características de los árboles de sombrío. Los sistemas tradicionales de cultivo de café se establecen bajo sombra de árboles leguminosos, comúnmente. También se busca que estos sean afines con el cultivo, que cumplan pues unos requisitos que son extraer y fijar nitrógeno del aire y recircular nutrientes. Más sin embargo, pues decimos que todos los árboles de leguminosas no sirven para sombríos, puesto pues que algunos comparten con el cafeto en agua y nutrientes, y esto hará que el cultivo de café se retrase en su ciclo fenológico. También buscamos que se adapten bien al clima en el cual se va a establecer el cultivo, que este árbol sea de crecimiento rápido y de larga vida cuando se va a hacer un cultivo de sombrío permanente. También buscamos elegir especies que permitan limitar su altura para que reduzca el impacto de las gotas de agua de lluvia. Para esto se necesita pues una ramificación amplia y una buena altura, que su follaje pues no impida el paso total de los rayos del sol. Digamos que el sistema radical de las especies de estrato alto debe ser fuerte, profundo y que no ramifique en el mismo espacio donde están las raíces del cafeto. Las especies pues que vamos a utilizar de todos los estratos deben producir abundante biomasa
para que aumenten la materia orgánica por descomposición de hojas, tallos y ramas. Y también esta condición pues es especialmente necesaria cuando se usan árboles o arbustos. También buscamos árboles que se defolien, es decir, pues que en algunas épocas se caigan las hojas y formen una capa que conserva la humedad, lo cual evitará la erosión y enriquece el suelo. También decimos que su madera sea resistente a los vientos y útil para la construcción. También que no sea atacado por plagas y enfermedades que también afecten al cafeto. Digamos que por esta razón los frutales tienen restricción para usarse como sombrío en café. Bueno, continuando con las clases de sombrío, existen dos clases. El primero, el transitorio, es cuando da sombra durante los primeros años de vida del cafeto. Digamos que este sombrío se puede mantener como parte del estrato medio del sistema del café, aportando alimento para la familia, materia orgánica y nutrientes para el cultivo, y así cumpliendo con su labor de sombreado. Y tenemos el sombrío permanente, que es aquel que da sombra durante toda la vida del cafeto. Los más en comunes son los guamos, Inga spp, los nogales, Cordia oleodora, el chachafruto, que es Erythrina edulis, y el matarrón, que es Glyceridia sepium. Los sistemas de trazados para el sombrío pues buscan conservar el recurso del suelo. Digamos que se utiliza el trazado de cuadro y en triángulo, los cuales además de dar sombra o ser productivos, también son proteccionistas del suelo. La tradición de la caficultura en Colombia ha llevado pues a concluir que el café es uno de los cultivos más reforestados con que cuenta el país. Bueno, continuando con la fertilización, en concepto de nutrición para el cultivo de café pues está enmarcado dentro de lo que se conoce como agricultura sostenible, que es la que optimiza la efectividad de los insumos sin deterioro al medio ambiente, procurando la conservación del suelo y fundamentalmente la capa orgánica. Se recomienda cuando sea necesario y según los resultados de los análisis de los suelos de la finca. Esto se hace necesario pues para complementar la nutrición del cultivo con la adición de fuentes de materia orgánica y sustratos minerales. Digamos que la pulpa de café descompuesta y el lombricompuesto son alternativas de gran calidad usadas frecuentemente por los caficultores colombianos. Control de plagas. Dentro de los controles utilizados para el manejo de plagas en café se encuentran el control biológico, el control cultural, el control legal, el control mecánico, el control natural y el control químico. En algunos controles, como en el control cultural conocido como RR, que consiste en recoger todos los frutos maduros de la plantación y repasar a recoger aquellos que se hayan quedado. La recolección oportuna debe dirigirse a algunos granos maduros y sobremaduros, también los granos secos que estén en el árbol y en el suelo, y esto se hace pues con el fin de romper el ciclo biológico. Podemos hacer la inserción de organismos fúngicos como Boveria baciana o también algunos insectos del orden Hymenoptera como avispas. Continuando con el manejo de enfermedades, el manejo de enfermedades en el café tiene su componente ambiental. Digamos que la roya del cafeto es la principal enfermedad del cultivo en Colombia. Para el manejo integrado de enfermedades pues se requiere la ejecución oportuna de las diferentes prácticas de cultivo. Esto digamos que involucra una adecuada nutrición, deshierbas a tiempo y un concepto anteriorizado en el caficultor de producir un café libre de enfermedades y de calidad, sin que pues afecten las relaciones con el medio ambiente. Con los sistemas de renovación, decimos que son dos los sistemas de renovación en cafetales: la renovación por soca y la renovación por siembra. El objetivo es mantener una caficultura joven que pueda ser competitiva en el entorno mundial cafetero. La renovación de los cafetales pues tiene un componente ambiental por las siguientes razones. Digamos que una caficultura joven permite el manejo de plagas y enfermedades de manera más racional. Digamos pues los cafetales de edades mayores multiplican dichos problemas. También la renovación por soca permite utilizar el recurso forestal sobrante como los tallos en diferentes actividades en la finca, y esto pues disminuye la presión sobre los bosques existentes. También el sistema de renovación corta ciclos de plagas y enfermedades que afectan el cultivo en general.
Digamos que la renovación por siembra permite corregir fallas en el manejo de los suelos con la implementación de prácticas conservacionistas, como trazos a través de la pendiente, planificación, sombrío y otros. También la implementación de cultivos de pancoger en lotes de renovación, como el frijol, el tomate, aportan al cultivo de café materia orgánica de diferentes orígenes. Algunos de estos residuos maderables de la renovación por soca, como ramas, ramillas, hojas y tallos, son depositados en el cafetal, protegiendo los suelos y aportando materia orgánica. Para finalizar ya con la conclusión, digamos que la actividad cafetera en fincas de producción son heterogéneas. Digamos eso en cuanto a extensión, distancia de siembra, tecnología aplicada, organización estructural, familiar y fundamentalmente también en el uso de los ingredientes de la cobertura. Esta situación ha dado lugar pues a una variedad de sistemas de producción de café diferentes. Y para complementar, es también muy importante resaltar que aquellos caficultores que quieran mantenerse en el mercado deberán optar por volver a aquellos sistemas agroecológicos de cultivo de café bajo sombras de árboles leguminosos, que se implemente la biodiversidad dentro del cultivo. También cambiar aquellos monocultivos de café, aquellas grandes extensiones especializadas que solo se encargan en explotar, cambiarlas por sistemas diversificados, integrando otros cultivos como los pancoger, las musáceas y algunos frutales. Y por último, apostar a todo aquello por la obtención de cafés de alta calidad. El comité de cafeteros, ellos dan algunas certificaciones por sembrar árboles maderables y que sean forestales, como Rainforest. Hay algunas como 4C y aseguramiento de la calidad del café, que aquellas dan un valor agregado al producto final.